Sí, Señor. Sí, Señor. Vamos a darle a Jesús un gran aplauso. Todas sus promesas son sí y amén. Amén significa que así sea, que así descanse en el corazón de Dios. Bueno, quiero introducir una serie de enseñanza que he titulado Arraigado. A través de estas 3 semanas vamos a hablar de ser arraigado en Dios, arraigado en la palabra y arraigado en la fe. Con eso dicho, postremos nuestros corazones juntos. Padre, gracias por lo que significa el caminar contigo. Oro que el poder del Espíritu Santo haga cambio en nuestros corazones. Te damos permiso ahora mismo, aquí mismo, para que nos moldee a todos los ajustes de nuestras almas y vidas que sean de agrado a ti. En el nombre de Cristo. Amén. He titulado la lección de hoy Viviendo en la voluntad de Dios. Es estar arraigado en Dios. Si conoces a alguien que tiene una decisión grande enfrente de ellos en el hacer y no saben qué hacer, qué camino tomar, quiero que le envíes este enlace de este servicio ahora mismo, porque lo que voy a enseñar va a ayudarles grandemente y te garantizo que te comprarán una comida o harán algo para decirte, wow, este ministerio de la palabra me ayudó realmente a hacer una decisión sabia. Si tienen sus Biblias, ábranla a Romanos 12. Vamos a acampar ahí por un momento, pero quiero que sepan que la voluntad de Dios es algo extremadamente importante para los seguidores de Cristo. A través de los siglos, en un punto, cada seguidor de Jesús se preguntó a sí mismo esta pregunta: ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Te lo haré de otra forma. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Jesús era tan claro en eso que en Juan 6:38 nuestro Señor dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Viviendo la voluntad de Dios no era una opción para Jesús. No era algo que él decía, ¿podría yo? ¿Debería yo? No era ninguna de esas cosas de pensar en Cristo. Su prioridad era vivir en la voluntad de Dios y quiero que tú hagas lo mismo para tu vida. Jesús también dijo en Marcos 3:35, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y madre. Jesús estaba haciendo muy claro a sus seguidores, sus discípulos, que eso es lo que yo soy y eso es lo que tú eres o lo que tú quieres hacer. Dice que si tú quieres seguirme realmente, te conviertes un miembro de mi familia, uno de mis discípulos, uno de mis seguidores, cuando tú decides el vivir en la voluntad de Dios. Entonces Jesús está postrando una prioridad, lo que significa vivir en la voluntad de Dios. Elizabeth Elliot, una profesora bíblica y autora, dice, la voluntad de Dios no es algo que tú añades a tu vida, es un curso que tú eliges. O te alineas con el Hijo de Dios o te capitulas al principio que gobierna el resto del mundo. ¿Qué tan verdadero es eso? Yo he conocido, y tal vez usted también, muchas personas que dicen ser seguidores de Jesús que minimizan el valor de la voluntad de Dios. Más específico, minimizan el vivir en la voluntad de Dios. Nunca dejes que eso sea dicho de ti. Quiero postrar nuestra discusión en 2 preguntas. Pregunta número 1, ¿qué es la voluntad de Dios? Pregunta número 2, ¿cómo descubro
la voluntad de Dios. ¿Están listos? Vamos a unir nuestras manos y entramos a la pregunta número 1 primero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esto no es una pregunta nueva. Esto es una pregunta que el apóstol Pablo habló y escribió en todas sus cartas, tal vez que a las iglesias que él le escribió y las personas que se comunicó, como Filemón o Titus o Timoteo. Pero en Romanos 12, versículo 2, Pablo dice a la iglesia en Roma, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo describe la voluntad de Dios. Dice, es buena, es agradable y es perfecta. Y no tres voluntades diferentes de Dios, sino son tres descripciones de la voluntad de Dios. Una voluntad, una misma voluntad. Así que nos preguntamos la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Así que sabemos que nuestras mentes tienen que ir a una metamorfosis, un cambio, una transformación, que no nos tenemos que conformar al mundo para evaluar o entender lo que la voluntad de Dios. Tenemos que ser transformados en otra forma, una metamorfosis mental, un cambio, como hace un gusanito a una mariposa cuando le damos el valor a la voluntad de Dios. Todavía no he dado la respuesta, pero Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios representa el plan de Dios para ti. ¿Sabías que Dios tiene planes para ti? Y nos dice entonces planes para prosperarte y no hacerte daño, para darte esperanza y darte un futuro. Así que vemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y es perfecta para nosotros y para ti. Quiero que vea que Dios tiene planes para ti. La respuesta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? La respuesta número 1 es, la voluntad de Dios representa el plan de Dios para ti. No puedes hacer lo que tú quieres hacer, no puedes ir donde tú quieras, aunque tienes la libertad de hacerlo, aunque tienes la elección de hacerlo, pero Pablo dice, no dejes que tu mente se conforme a la filosofía del mundo y la forma de pensar de este mundo. No es así. Así no es que hacemos en el reino de Dios. Aquellos que son seguidores del Rey Jesús tienen que permitir que su mente sea transformada para saber cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque postran valor a la voluntad de Dios. Detrás de mí está un highway y viene a un lugar, a una bifurcación en la calle. ¿Voy a la izquierda o voy a la derecha? ¿Voy a la izquierda, a la derecha, izquierda? ¿Dónde voy? Si tú eres alguien que es carnal y piensa en las cosas del mundo, vas a tomar decisiones no basadas en la voluntad de Dios, ni siquiera dándole valor a eso, ni siquiera pensarás en los planes que Dios tiene para ti. Tú tomarás tu decisión basada en otras cosas, el dinero, lo que dice mi amistad. Pero lo que el apóstol nos dice es que tenemos que darnos cuenta que Dios tiene una voluntad para ti que es buena, agradable y perfecta. Apocalipsis 4:11 nos dice, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. La voluntad de Dios son como barandillas. Y voy a hablar acerca de las barandillas, pero quiero que te recuerdes de eso. Tu voluntad, a través de tu voluntad, Dios, todo existe
y fueron creadas. Efesios 1:11 dice, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Así que vamos aquí. Vamos a ver una calle. Esta calle es muy peligrosa. Hay muchas curvas, así como en la vida. La vida puede ser muy peligrosa si no tengamos cuidado. Pero la calle, el ingeniero de la calle, diseñó donde hay barandillas en la derecha y en la izquierda. La voluntad de Dios refleja las barandillas, y las escrituras dicen en Apocalipsis que todas las cosas existen y fueron creadas por la voluntad de Dios. Así que quiero que sepas que todo lo que tú necesitas en tu vida para que tú funciones y para que tú puedas tener una vida que está enfocada en el destino, es todo basado dentro de las barandillas. Si tú sales de esas barandillas, te vas a encontrar en un lugar que Dios nunca creó para ti, que no existen para ti. Así que si voy de este lado de la calle, al lado izquierdo vamos a ver otra barandilla. Porque si no tienes cuidado cuando manejas y tu carro se va por esa barandilla, entonces te vas por el precipicio. Porque como Pablo nos dice en Efesios, que todo fue creado por su voluntad. Así que todo lo que tú necesitas, si te mantienes en las barandillas, Dios ha creado todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? A través de su voluntad para ti. Así que quiero que sepas que cuando vives tu vida en la voluntad de Dios, vives tu vida en las barandillas que Dios existe, todo lo que Dios ha creado. Funciona todo por el consejo de Dios, como Efesios 1 dice. Así que todas las cosas funcionan conforme a su designio, las decisiones que tomas, y todo está dentro de las barandillas para que tú puedas llegar a tu destino, y tu destino en una forma que es protectiva y en forma que refleja a la voluntad de Dios. Me gusta lo que Corrie ten Boom dice. El lugar más seguro de estar es en el centro de la voluntad de Dios. Pregunta, ¿estás tú en el centro de la voluntad de Dios? Estoy hablando acerca de tu vida, las partes grandes de tu vida. ¿Estás tú en el centro de la voluntad de Dios? Porque es el lugar más seguro que puedes estar. Y no estoy sugiriendo que cuando estás en el centro de Dios, todo es lindo y perfecto y maravilloso y es paraíso. No es así. Si sugiero eso, no sería yo un maestro bíblico, o si no, un cristiano maduro en la fe. Aquí es la verdad de esto. Y Watchman Nee lo dijo: lo bueno no es siempre la voluntad de Dios, pero sin embargo la voluntad de Dios siempre es buena. Lo bueno no es siempre la voluntad de Dios, pero sin embargo la voluntad de Dios siempre es buena. En otras formas, hay cosas que me acontecieron a mí que yo no diera la definición de que eran buenas, pero todo lo que está en la voluntad de Dios para mí es buena, aunque no se vea buena para mí. Y quiero que entiendas eso. Vamos a ir a Romanos 12:1. Romanos 2:2. Pablo dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios para ti, que es buena, agradable y perfecta. Así que el apóstol Pablo dice: tú necesitas no copiar el comportamiento y el pensar y las actividades y acciones de las personas mundanas. No dejen que ellos sean tu ejemplo. Pablo dice: deja que Cristo obre en ti y transforme tu vida, tu mente, para que tu caminar sea en la voluntad de Dios. Así que quiero que veas el valor de eso. Una de mis amistades que admiro bastante
Cuando él estaba proponiéndole matrimonio a su novia, este hombre no es, Paul Johansson no es un extraño en nuestro ministerio. Cuando él estaba celebrando 75 años de edad, él ahora está en los 80. Y Pablo, Dios te bendiga por tu legado. Le pregunté a Paul, ¿cómo conociste a Gloria? Él dice, en la escuela bíblica. Dice, ¿cómo ella se convirtió en tu esposa? Él dice, cuando yo le hice la pregunta, yo le hice esta promesa. Dice, le dije, no te puedo prometer casas y tierras y dinero, pero te haré esta promesa a ti. Si tú serás mi esposa, te prometo que siempre viviré en la voluntad de Dios. Cuando él dijo eso, tú sabes ya cuál fue su respuesta. Ella se derritió y ella dijo sí a la pregunta. Damas, si alguien te pide que tú seas su esposa, antes de su decir que sí, decirle sí a esa propuesta, hazle esta pregunta. ¿Prometes tú vivir siempre en la voluntad de Dios? Si ellos comienzan a moverse, ese no es el perfecto para ti. No me importa que tan apuesto se vea, o sea, es grande, 6'2" y parece modelo. No me importa si tiene un ingreso millonario. Lo peor de hacer es estar fuera de la voluntad de Dios. Y he dado la respuesta a la pregunta número 1. Pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? La respuesta representa los planes, los propósitos y las barandillas que Dios te ha llamado a vivir dentro de. Y quiero amonestarte que vivas en las barandillas de Dios. ¿Están listas para la próxima pregunta? Aquí vamos. ¿Cómo entonces descubro la voluntad de Dios? Es esa pregunta grande y tengo varias respuestas, pero la primera que viene y suena como una respuesta, como si no fuera respuesta, Jesús está hablando y en Juan 7:17 nuestro Señor dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, primero tienes que reconocer y estar apasionado a lo que Dios dice, o si no, o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús está diciendo algo bien poderoso. Dice, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Tienes que ser apasionado de la voluntad de Dios antes que sepas lo que es. Tal vez dirá, dime primero y después yo haré. Dios dice, no, yo quiero que tú digas sí a mi voluntad, porque si tú sabes, basado en Romanos 12:2, que mi voluntad es buena, agradable y perfecta, tienes que decir que sí sin saber cuál es mi voluntad. Lo que dices es, Dios, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga y estoy apasionado en hacerlo. Me recuerdo cuando Dios me retó a mí, no sabía qué era lo que era. Había terminado mi graduado en ingeniería y no encontraba un trabajo en esa área. Y lo único que encontré era un trabajo en una factoría de espagueti. Y era mi tiempo de lonchar y fui al estacionamiento y fui a mi carro que estaba en mala condición. Necesitaba fe para poder frenar y poder arrancar y estaba tan airado con Dios. Porque trabajé muy fuerte para tener los mejores grados y cuando salí de la universidad no tenía trabajo. De tal manera, era la voluntad de Dios de entrar en una prueba, de trabajar en toda clase de trabajos antes de entrar en el trabajo de ingeniería. Pero estaba sentado en mi carro leyendo
la Biblia y no podía leerla porque estaba tan airado con Dios y tiré mi Biblia y comencé a orar. Y cuando yo estoy airado, yo uso palabras grandes y elocuentes como si Dios no supiera lo que significan, como si yo no estuviera tratando de ofender a Dios. Estoy también sorprendido que Dios no me mató en el carro. Y oré en el carro y necesitaba palabras más grandes y pausé para decirle que tan molesto estoy en su liderazgo. Cuando pausé, la primera vez en mi vida, aquí estoy, 21 años de edad, un cristiano ya en 3 meses, y escuché la voz audible de Dios. Y el Señor me dijo, David, si te llamé a trabajar en esta factoría de espagueti para el resto de tu vida, ¿lo harías? Mi mente de ingeniero corrió y dijo, si dijo sí, estoy mintiendo. Si digo no, estoy siendo desobediente. Él me tiene. Entonces decidí ser honesto y le dije a Dios, si tú quieres que yo trabaje en esta factoría de espagueti para el resto de mi vida, lo haré. Y algo se quebrantó en mi corazón. Ese fue el día que yo me convertí en un discípulo. Ese no fue el día que me convertí a cristianismo. Ese fue el día donde me convertí en discípulo, donde mi voluntad entró en la voluntad de Dios y comencé a sentir pasión por la voluntad de Dios sin saber lo que era. Ahora, no sabía si Dios quería que yo trabajara de verdad en esa factoría, pero lo que yo tenía claro era que Dios, si esto es lo que tú quieres que yo haga, si este es tu plan para mí, lo haré. ¿Por qué? Porque el lugar más seguro de estar es en el centro de la voluntad de Dios. Y quiero retarte a ti. No permita que tú te pongas en esta persona que quiere pelear, un bebé, aunque te convertiste en cristiano 10 años, 20 años atrás. Y si yo uso esa descripción es porque tal vez tú no eres un discípulo. Un discípulo es alguien que se ha sometido a sí mismo a la voluntad de Dios y para hacer eso toma mucha humildad. Pregunta. ¿Estás viviendo en la voluntad de Dios para tu vida? Y si es así, dame un emoji de corazón ahora mismo. Porque cuando tú envías ese corazón, tú estás diciendo, mi corazón está anclado al corazón de Dios. Estoy contestando la pregunta. ¿Cómo descubro la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es una vía privada. Es una calle privada. ¿Cómo que es una calle privada? Dirás tú. Algunas calles que cuando llegas a ellas hay un letrero que dice camino privado, no traspasar. Una calle privada quiere decir que es individual, individualizada. La voluntad de Dios para mí es diferente que para ti. La voluntad tuya que tiene Dios para ti es diferente que la que Dios tiene para mí. Para algunos de los estudiantes de ingeniería que también eran cristianos, Dios los llamó a trabajar como ingeniero para el resto de su carrera. Yo solamente trabajé como ingeniero para 6 años. Dios me llamó al ministerio. Yo estuviera en error si hubiera seguido su dirección o su calle, porque es una calle privada. La voluntad de Dios es individualista, tiene que ver con tu vida, el plan de Dios para tu vida, no el plan de Dios para nuestras vidas y que todos estamos haciendo las mismas cosas, no somos robots, somos seguidores de Jesús, individuales que algunos llaman a ser abogados o mujeres de negocios, para otros que abran restaurante, una cadena de restaurante, para otros llama al ministerio. Así que ninguno es mejor que el otro o diferente, pero si tú ahora quieres una línea de restaurante, pero Jesús te está llamando como misionero a Egipto, no me importa qué tanto dinero estás haciendo, estás fuera de la voluntad de Dios. Pregunta, ¿te importa a ti la voluntad de Dios? Por eso es que en respuesta a la pregunta, ¿cómo descubro la voluntad de Dios? La respuesta, tienes que tener pasión. Y segundo, oración.
como es tan privado, tengo que orar. Esto es lo que dice Jesús en Mateo 6:9. Jesús dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Quiere decir, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos enseña que el descubrimiento de la voluntad de Dios es a través de oración. Y cuando yo estaba en ese lugar de bifurcación en la calle, tuve que tomar esa decisión, como este letrero. ¿Voy a ingeniería o voy al ministerio? Cuando mi vida vino a este camino, tuve que tomar tiempo en oración. Duré 3 días y 3 noches orando y ayunando, clamando a Dios. Y cuando salí de ese tiempo de buscar al Señor, sabía que esa es la dirección que tenía que tomar en mi vida. Tenía que ser pastor y ministro. Y comencé a tomar ajustes en mi vida. ¿Por qué? Porque descubrí la voluntad de Dios a través de oración. La pregunta es, ¿cómo descubro la voluntad de Dios? Tú a veces tienes que hacer un giro en U porque descubres que estás fuera de la voluntad de Dios. Así que hay lugares y tiempos donde vengamos a una calle, nos damos cuenta, tengo que hacer un giro en U porque voy en el lugar equivocado. Me recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y estaba guiándolo al colegio y ellos están sentando atrás en el carro y estaba hablando suavemente y yo no salí en la salida indicada y mis hijas me decían, papi, no saliste en la salida correcta y tuve que hacer un giro en U porque sabía que no estaba en el giro correcto para mi destino. Pregunta, ¿necesitas tú hacer un giro en U? No dejes que tu vida salga del alineamiento de Dios. Yo tengo que arreglar esto. Hay cosas que tú puedes arreglar. Hay cosas que tú tienes que decir, estoy fuera de la voluntad de Dios. Y hay otras cosas donde saliste de la voluntad de Dios y no puedes arreglarlo. Aunque tomaste la decisión incorrecta, tomas la decisión, haces la decisión correcta por hacer las cosas bien. Quiero que veas, a veces hay un contrato legal donde hiciste decisiones equivocadas. Así que haz la decisión correcta, aunque estás en un lugar legal de contrato. Tienes que salir de esto. Y Pedro dice esto en la primera de Pedro, capítulo 3. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer bien, por hacer el bien que por hacer el mal, porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevar a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. A veces está haciendo bien y sufriendo. No deje que el sufrir sea la indicación que estás fuera de la voluntad de Dios, porque no puedas ser. Tal vez no es así como en la vida de Jesús. Pedro dice, Jesús sufrió, Jesús atravesó dolor, Jesús atravesó dificultades, Jesús hizo cosas a través de la voluntad de Dios que Él no quería hacer en su carne, pero Él sabía que Él vino a hacer la voluntad de Dios. Te digo, no tomes el camino fácil. A veces es la montaña, es la colina, tal vez el dolor, la voluntad de Dios. Así que para poder encontrar la voluntad de Dios, tienes que tener pasión para Dios, orar para la voluntad de Dios y tienes que hacer giros en U para hacer la voluntad de Dios. Y cuando piensas en eso es bien crítico. ¿Por qué? Cuando piensas en la idea de ser la voluntad de Dios, la Biblia es muy clara en esto. La Biblia no te dice,
cásate con Bill o Mary o cásate con ambos después de 10 años. No dice nada de eso. Por eso es que tienes que orar. Por eso es que tengo que seguir la palabra como descubro la voluntad de Dios. La palabra me ayuda a conocer la voluntad de Dios. Así que la Biblia es bien clara y revela la voluntad de Dios en instantes. En instantes donde es silencioso. Ahí es donde voy en oración. Aquí hay un ejemplo. Sí, aunque la Biblia no me dice, ¿debo de casarme con Phyllis o Marlinda? ¿Con quién debería yo de casarme? La Biblia no me dice. Pero cómo aprendo a hacer esto es a través de mirar a la Escritura. Porque la Escritura me da guías. Lo que me dice es esto. No vivas con ambos sin el anillo. No te acuestes con ellos sin el anillo. Tú no estás probando un carro. El probar un carro no funciona en el matrimonio, solo funciona en Hollywood. Pero mira las credenciales de las estrellas de Hollywood y cuántas veces han estado casadas, que esa sea tu prueba. Primero de Tesalonicenses 4, versículo 3 al 5 nos dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. La palabra de Dios revela la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios me trae consejo, me da pautas, me da precauciones y comandos para yo poder descubrir la voluntad de Dios. Hay tiempos donde yo me doy cuenta que estoy enfrente de una portada que dice no entre. Quiere decir, ¿cómo que no entre? No entre a esa calle. No lo hagas. No vayas ahí. No te conectes con esa persona, no lo hagas. No entres. Tienes que realizar que la palabra de Dios no está ahí para matar el gozo. Quiero que tengas una vida miserable y que estés enojado. No, Dios no quiere que tú estés en dolor. Hay cosas que te voy a comandar que no hagas y te voy a aconsejar que no hagas. Y te voy a dar precauciones para que no hagas. ¿Por qué? Porque te amo tanto. Dietrich Bonhoeffer lo dice así, ser cristiano se trata menos de evitar el pecado con cautela que de hacer la voluntad de Dios con valentía y de forma activa. Cuando tú haces la voluntad de Dios, estarás en un lugar bueno porque no hay mejor lugar que estar en el centro de Dios. Así que, ¿cómo descubres la voluntad de Dios? Es tener pasión, ponerlo en oración, mirar su palabra. Y aquí es la cuarta parte, es conocer las formas de Dios. Dios siempre dice la verdad. Él es la verdad. Él habla verdad, Él vive la verdad, Él quiere la verdad. Y cuando pienso en esto, tengo que realizarme número 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir. Y después Pablo dice en Colosenses 3:9, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Tú no eres esa persona ya. Así que si quieres vivir en la voluntad de Dios, sigue sus caminos. Hazte preguntas como, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría mi pastor? Asumiendo que tu pastor es una persona piadosa. Me recuerdo años atrás, ese señor vino a mi oficina y dice, ¿de qué quisieras hablar conmigo? Él dice, quiero decirle que unas decisiones que tomé, y son decisiones mayores, y la iglesia es pequeña. En ese tiempo yo conocía a cada persona, y cuando él me dijo la decisión, yo me paré de mi mesa y comencé a caminar en mi oficina, y me dice, ¿dónde va usted? Yo le dije, usted me acaba de quitar mi puesto. Usted nunca me preguntó una vez cuál era mi pensar. Nunca me preguntó, me dijo cuál era mi consejería.
¿Qué pensar tenía yo? ¿No se recuerda cuando Dios nos dije que descubrimos su voluntad a través de consejo sabio? Proverbio 15:22 dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, persevera. Es crítico que tengamos personas en nuestras vidas que nos aconsejen. No sugiero que yo sepa todo, pero a veces yo puedo hacer la pregunta correcta. A veces la consejería sabia es cuando ellos te hacen preguntas. Alguien me dice, recibí una propuesta de trabajo de New Jersey a Texas, me va a pagar $20,000 más. Él me dijo, pastor, ¿qué usted piensa? Y yo estaba agradecido que él me preguntara. Yo no sabía nada acerca de su carrera, sus trabajos, y hice preguntas específicas. Y yo le hice esta pregunta. ¿Puede tu matrimonio soportar esta nueva vida? ¿Tienes el soporte emocional para llevarte y ayudarte con en esta nueva mudanza? Dice, pastor, su pregunta trajo claridad a mi vida. Voy a rehusar el trabajo. Años después, otro hombre vino ante mí y me hizo la misma pregunta porque él también recibió una propuesta de trabajo. Y esta persona también se iba a mudar a Texas. Yo necesito conocer personas en Texas también. Me dijo, pastor, yo recibí esta propuesta de trabajo en Texas que me va a pagar mucho dinero. Y le hice la misma pregunta. ¿Soportará tu matrimonio esta nueva movida? Y dije, déjame orar contigo, porque yo creo que el Señor te ha llamado para Texas. Y hice otras preguntas para ver dónde él estaba, dónde estás tú, cómo está tu corazón. Y él comenzó a decirme de sus planes y su corazón. Yo le dije, ¿puedes tú usar tus dones? ¿Son tus dones bienvenidos? Cuando estás en la voluntad de Dios, puedes usar tus dones. Cuando tú no estás en la voluntad de Dios, estás estancado. No puedes ser quien eres porque estás fuera de la voluntad de Dios. Cuando estás en la voluntad de Dios, Dios hace lugar para ti. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y él se mudó para Texas y está viviendo una vida maravillosa. Y el otro hombre se quedó aquí en New Jersey y está viviendo una vida fenomenal. Y hago una pregunta para ti. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y segunda, ¿cómo descubro la voluntad de Dios? Oro que tú hayas encontrado respuesta y confort en las Escrituras, porque esas dos preguntas, tu vida entera se guinda de cómo tú la contestas. Déjame orar contigo. Postremos nuestros corazones. Y tal vez donde tú estás ahora, en tu sala, en tu carro, donde quiera que estás mirando este servicio, sea en tu cocina, con tu familia, reunidos. Si estás fuera de la voluntad de Dios, quiero que primeramente le pidas a Dios que te perdone. Y las cosas que tú tengas que hacer para entrar de nuevo en la voluntad de Dios, hazla. Así que déjame orar contigo y para ti. Padre, te doy gracias por cada persona. Mientras ellos miran que tú traigas cambio en su corazón, que ellos no permitan que el orgullo lo prevengan de ellos hacer giro pero que vengan a la voluntad de Dios. Oro que cada persona viendo este tiempo de ministerio, puedan alinear sus vidas con tu voluntad para sus vidas, que ellos sean arraigados en ti, Señor. Estas cosas te pido en el nombre de Jesús. Amén. Mientras sus cabezas están postradas y sus ojos cerrados, tal vez tú nunca has invitado a Jesús que sea tu Salvador. Él vino a esta tierra a morir para ti, para que podamos ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios es una invitación que tú le tienes que hacer a Jesús a entrar a tu corazón. Yo te ayudaré con esto. Repite a través de mí. Señor Jesús, entra a mi corazón. Lava mis pecados. Cámbiame. Hoy me he convertido
tu hijo o hija. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. En las pantallas hay instrucciones que queremos poner en tus manos, un regalos. Tal vez tienes de preguntas que tú tienes acerca de la decisión que tomaste para seguir a Jesús. Y queremos darte esta información para que te conviertas en discípulo de Jesucristo. Dios te bendiga mientras nos preparamos para el próximo servicio en estar arraigado en la palabra de Dios. Tenga una semana maravillosa.